A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y para el mundo. Estamos conectados a nivel nacional con nuestras radios amigas, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba TV en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También está en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Huanta Radio Continental y canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Radio Quillabamba TV, también transmitiendo, además nuestras plataformas móviles por donde usted nos está mirando también en este momento, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día, 1 de marzo, empezamos el tercer mes del año y deseamos que todo el mundo empiece súper bien este mes. Y bien, hay mucha noticia que Rosa María está lista para comentar, y la mayor parte viene de fuera. El subsecretario de la ONU y de la OEA, todos están haciendo llamados al Perú. Esto lo va a comentar Rosa María Palacio. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú y el mundo. Sí, efectivamente, hay noticias internacionales que afectan al Perú, que son muy importantes. Vamos a hablar de eso hoy día. También estará con nosotros Luciano López más adelante en el programa. Pero lo primero, tenemos que cumplir con las menciones de nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Muy bien, y usted también nos puede ayudar, ¿eh? No se escapen. Nos pueden ayudar a través de la captura del QR que aparece en pantalla, haciendo una donación a través de cualquier billetera electrónica. Para nosotros estas donaciones son muy importantes porque son las que permiten vivir a la radio. Y si usted es un peruano que nos escucha en el exterior, que le gusta este programa, aquí adquiere la mayoría de sus noticias, bueno, hay una forma de ayudar a través de su tarjeta de crédito utilizando el sistema PayPal que está con todas sus explicaciones en la página web de Radio Santa Rosa. Y bueno, empecemos, Abel, por el preocupante informe que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha emitido sobre Perú. Es un documento reservado, a mí me llegó ayer en la mañana, extenso, tiene 22 páginas, donde se le da al Perú, al Estado peruano, a la Cancillería peruana, en realidad a ellos se remite, 60 días para dar explicaciones sobre una serie de hechos y sobre la violación de tratados internacionales que protegen los derechos de las personas firmados por el Perú. Es decir, se le presenta al Perú los hechos y se le dice al lado, ojo, esta es la legislación internacional que estás violando. Y el Alto Comisionado para las Naciones Unidas está preocupado
tan preocupado que ha reunido a un conjunto de relatores. No es solo el alto comisionado, son todos los relatores y jefes de grupos de trabajo que hacen este documento extenso en el cual se narran los hechos que todos los peruanos conocemos, pero bajo la mirada del derecho humanitario internacional. En primer lugar, y lo central es el uso desproporcionado de la fuerza. Es decir, se le recuerda al Estado peruano, luego cuando se hace la mención, por supuesto, a las normas internacionales, que solo se puede usar la fuerza desde el Estado cuando hay peligro real e inminente, como dicen las normas peruanas, a la vida de la persona que está defendiendo, ¿no es cierto?, al Estado peruano, sea policía o miembro de las Fuerzas Armadas. Ese principio no se ha respetado. Y eso lo venimos diciendo van a ser 3 meses. Hay que señalar que se ha cumplido un mes ayer, sin ningún fallecido por las protestas. Eso, por supuesto, que es una noticia positiva, porque parece ser que la actitud desde el gobierno ha cambiado. Pero eso no va a borrar las 48 personas fallecidas y las más de 1.000 heridas en enfrentamientos con las fuerzas del orden. No es que los miembros de las fuerzas del orden no tengan derechos humanos, por supuesto que los tienen, pero es justamente al Estado al que le toca velar por ellos. Reitero, el documento es largo, pero quisiera leerles algunas partes porque vale la pena ver cómo nos ven. Y espero que no digan pues que esto es una conjura, ¿no es cierto?, de los caviares internacionales que hay en el mundo, que odian al Perú, ¿no es cierto?, y que todos se alían contra el Perú. Este documento es enviado por Beatriz Balbín, jefa de la Subdivisión de Procedimientos Especiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y lo que dicen, esta comunicación conjunta de los procedimientos especiales, es que se han reunido, miren ustedes, sírvase encontrar adjunto esta comunicación enviada por el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica. Hay un relator especial sobre el derecho a la reunión pacífica, para que vean que el derecho a la reunión pacífica no es un invento mío, está en la Constitución, está en todas las constituciones del mundo, es un derecho fundamental. El grupo de trabajo sobre detención arbitraria, el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, los periodistas, la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la Relatoría Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. También está. Miren ustedes. Y el Relatorio Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Todos los relatores especiales que tiene el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que son 6, más 2 jefes de grupo de trabajo. Todos firman esta comunicación conjunta. Muy bien. Y la comunicación, obviamente, como corresponde a las relaciones diplomáticas, es enviada a Ana Cecilia Gervasi, ministra de Relaciones Exteriores. ¿Qué es lo que dice esta comunicación? En esencia, les voy a decir, lo que está subrayado en negritas. En este contexto, porque narran lo que ha pasado en el Perú, que Pedro Castillo ha tratado de disolver el Congreso, de intervenir el sistema de justicia, que fue detenido, que está preso, etc. En este contexto, quisiéramos señalar la atención urgente del gobierno, de su excelencia, la información que hemos recibido en relación con el alegado uso excesivo de la fuerza, provocando un elevado número de muertes ilícitas. La supuesta utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo en contra de las personas manifestantes y disidentes. Detenciones supuestamente arbitrarias, un caso de desaparición forzada, estigmatización
y violaciones al debido proceso en contra de las personas manifestantes durante las protestas que han tenido lugar a partir del 7 de diciembre del año 2022. O sea, ejecuciones extrajudiciales, detención arbitraria, estigmatización de las personas que protestan, mal uso de tipos penales como el de terrorismo, todo está acá. O sea, el Perú no es una isla. Y eso lo tendrían que entender todos, desde la derecha más bruta y achorada. Tenemos obligaciones internacionales que protegen a nuestra gente, y por eso los estados suscriben estos tratados internacionales, para proteger a nuestra gente, para que no la mate un dictador. Para eso firmamos estos tratados internacionales. Y luego hay un largo relato que incluye, claro, todo el tema de Castillo, y también el reporte, también está. Se han reportado daños a la infraestructura de las empresas privadas, de lácteos, medios de comunicación, 5 intentos de ocupar aeropuertos, 11 ataques en contra de instituciones públicas de justicia, así como al menos 2 ataques contra ambulancias y 6 comisarías. Bloqueos de carreteras habrían tenido un impacto en el acceso a derechos económicos y sociales, como es el acceso a la salud, alimentación o educación, de poblaciones afectadas, particularmente afectando a Puno, Madre de Dios, Cusco y Arequipa. Está todo acá, no comienzan a decir, y los derechos humanos, está. Pero lo que le llama la atención, además de la suspensión de los derechos fundamentales por estado de emergencia, es, por supuesto, el uso excesivo de la fuerza. Eso viene en la primera parte. Uso excesivo de la fuerza. Y en realidad está bastante claro que es un alegado, ¿no? Porque le dan 60 días al Estado peruano para que conteste. Pero el alegado está bien probado. Dice acá, respecto al alegado uso excesivo de la fuerza, se recibió información de que los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales, detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes y defensores de derechos humanos, así como se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún otro tipo de custodia. Asimismo, se ha informado de un caso de desaparición forzada de corta duración. Efectivamente, es una de las personas que es detenida en San Marcos y no es de las primeras que sueltan y se lanza una alerta internacional hasta que finalmente es puesta en libertad. Se recibió información de que hay una afectación especial a niños, niñas y adolescentes, sobre todo de adolescentes y jóvenes estudiantes que han sido asesinados y heridos en el marco de las protestas, lo cual es absolutamente cierto. La policía y las Fuerzas Armadas, al disparar indiscriminadamente, también han matado a menores de edad. Y acá parece que eso no tuviera importancia, ¿no? Bueno, la Defensoría del Pueblo ha colaborado con el Alto Comisionado proveyendo información y luego hay una larga lista de acciones de armas y sobre todo el allanamiento de la Universidad San Marcos, que es en materia de derechos humanos, discúlpenme, un escándalo. Esto es un escándalo porque lamentablemente, lamentablemente, todas las personas que fueron detenidas de manera arbitraria. Y eso lo sabe perfectamente el señor Otorga. Tú puedes estar en estado de emergencia y efectivamente el derecho a no ser detenido arbitrariamente se encuentra en suspenso, ¿verdad? Pero incluso la detención, en esas circunstancias, si es posible hacerlo, tiene que contar con fiscal y tiene que contar con el respeto de los derechos de las personas. Personas que no representan una amenaza para nadie, madre de familia, tomando desayuno, enmarrocadas, besando el suelo, llevadas en buses y detenidas casi 48 horas, mientras se les hacían exámenes médico-legistas, en fin.
para que al final se las deje en libertad. Incursión en el dormitorio de alumnas que lo único que pedían era respeto por su intimidad. Y sobre eso no vamos a decir nada, nunca más. Eso ya pasó, ¿qué importa? Como no murió nadie, bueno, no pasa nada. Bueno, resulta que en el mundo internacional de los derechos humanos esas cosas importan. Y sobre esas cosas tienes que rendir cuenta, pues. Acá están narrados sí, todos los hechos. Los enfrentamientos en Apurímac, los enfrentamientos en Ayacucho, los enfrentamientos en Juliaca, grupo por grupo, los enfrentamientos, en fin, en todo el Perú. Y también las apariciones de la presidenta de la República, que son tan contradictorias incluso para nosotros localmente. El 24 de enero, la presidenta exhortó al Ministerio Público a adelantar las investigaciones sobre las personas fallecidas y heridas durante las manifestaciones, señalando que las muertes del 9 de enero de 2013 en Puno no habían sido causadas por la policía, sino que habían sido cometidas por personas no vinculadas a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, una investigación basada en los informes de autopsias y análisis forenses habría revelado que todas las muertes en Puno habrían sido causadas por heridas de bala. En 6 casos se habrían detectado restos de munición de fusil AKM en los cuerpos de las personas fallecidas. En 2 casos, los perdigones metálicos con una munición prohibida, dice Naciones Unidas, habrían sido disparados a corta distancia, mientras que una bala de fusil se habría encontrado en otro cuerpo de una persona presuntamente asesinada. Las otras 8 personas que también habrían muerto por heridas de bala habrían sido atravesadas por los proyectiles, por lo que no habría quedado balas en los cuerpos al momento de la autopsia. Como verán, es un examen muy minucioso de lo que ha pasado en el Perú, día por día, de mes por mes. Y, por supuesto, toda la información sobre el 28 de enero, el último fallecido en Lima, asesinado con una bomba lacrimógena. Hay toda el relato de lo sucedido y también, por supuesto, el relato de lo sucedido en San Marcos, donde se detuvieron a 192 personas. El señor Nelson Ander Calderón López, líder de una delegación de ILAVE, es la persona que desaparece temporalmente. Fue detenido y no se le encontraba y se le cambió varias veces de ubicación, cosa que preocupó. Al final se enteraron las personas detenidas que tampoco tenían derecho a la habeas corpus, entonces se los denegaron, porque habían sido puestos en libertad. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Les decía el recordatorio. Esto es en cuanto a todos los temas de muerte. Y luego hay una cápite que se llama, aunque ustedes no lo crean, parece ser que Naciones Unidas va a adoptar esta denominación, terruqueo, entre comillas. Discurso estigmatizante y alegaciones abusivas de terrorismo. A ver si se lo lean a la pestilencia que me gritaba a mí terrorista. Terrorista. Es una afirmación difamatoria, de acuerdo al Código Penal, en la puerta de mi casa. Terrorista. Se reportó que la respuesta policial y militar operativa ante las protestas viene acompañada de un discurso oficial que señala estar, entre comillas, en guerra y que califica a las personas que protestan como, entre comillas, enemigos o, entre comillas, terroristas, lo que ha servido para justificar un actuar ofensivo por parte de las Fuerzas Armadas. Ese es el problema de las palabras, pues. Lo señala muy bien Naciones Unidas. Se recibió información de que la situación actual descrita en los párrafos precedentes viene acompañada de un grave contexto de difamación y estigmatización en contra de las personas que protestan y las organizaciones de derechos humanos que han monitoreado la situación
y emitido pronunciamiento al respecto, particularmente a través del uso del término terruco, que tiene una connotación de ser afín a comportamientos o ideas terroristas o de grupos políticos subversivos, solo por expresar su oposición al oficialismo. Además, se alega que algunas declaraciones oficiales de sectores estatales no han informado sobre la represión y las muertes de la protesta, sino que han enfocado sus esfuerzos en tildar a los manifestantes de vandalistas de vandalismo y terrorismo. Se alega asimismo desde el inicio de las manifestaciones que se ha visto un fuerte incremento de imputaciones bajo los delitos de terrorismo y delitos asociados, particularmente hacia personas que apoyaron con la organización de las manifestaciones y o que han sido asociadas como líderes o lideresas en movimientos sociales. Y acá se narran los allanamientos, por ejemplo, también a la Confederación Campesina del Perú, sin fiscal, ¿se acuerdan? Y otros más. Acá está bastante claro todo esto, bastante claro. Toda la información sobre el delito de terrorismo también está acá. ¿Qué más tenemos? Todo el tema de libertad de prensa. A nivel nacional, al menos 60 profesionales de medios habrían sido víctimas de agresiones físicas y verbales y sus herramientas de trabajo han sido dañadas tanto por agentes de las fuerzas de seguridad como por manifestantes, mientras se encontraban registrando las detenciones de los manifestantes y el accionar de los agentes de las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas sociales. 60. Es impresionante el relato que hay acá de lo que ha pasado en el Perú. Y leído así, les digo, es absolutamente brutal para el Estado peruano. Yo los invito a que lo lean. La República lo ha colgado completo, así que ahí lo pueden revisar. Y, por supuesto, hay toda una serie de preocupaciones que contravienen las normas, como dicen, mínimas establecidas por Naciones Unidas. Mínimas. ¿Qué más hay? Hay una larga recomendación, hay que decirlo, sobre lo que el Estado peruano tiene que hacer y decir. Pero, bueno, no voy a seguir leyendo porque creo que los voy a marear. Al final le dicen, sírvase proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas arriba. Sírvase proporcionar información detallada sobre las investigaciones y averiguación policial de uno o de otro tipo sobre los alegados homicidios durante las manifestaciones. Por favor, incluya información sobre el estado actual de la investigación, sobre el grado en que personas asociadas a las víctimas han sido informadas y podrían participar en las investigaciones. Por favor, indique también en qué medida la investigación se ajusta a los estándares internacionales científicos aplicables en caso de muertes potencialmente ilícitas, especialmente por el protocolo de Minnesota de las Naciones Unidas sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas. Todo esto tiene protocolos y todo esto está normado. Sírvase proporcionar información sobre las medidas tomadas para garantizar que toda persona ejerza sus derechos de libertad, de opinión, expresión, asociación y de reunión pacífica, libremente, en un ámbito seguro y propicio, libre de toda limitación indebida, especialmente en el marco del estado de emergencia. Ustedes son testigos de todo lo que nos ha pasado. No les tengo que contar las dificultades que tienen los medios de comunicación hoy, los que quieren informar, para poder informar. Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas para llevar a cabo investigaciones sobre el caso denunciado de una presunta desaparición forzada temporal del señor Calderón López e identificar a los posibles autores y garantizar el derecho del señor López a obtener reparación. Sírvase proporcionar información sobre las medidas tomadas para poner fin a todo tipo de persecución y estigmatización contra las personas que ejercen su derecho a la protesta. En particular, respecto a los discursos estigmatizantes y el uso del término terruco
contra manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, tomando en cuenta el contexto histórico del Perú. Sírvase proporcionar información sobre la legislación, las políticas vigentes y los programas de formación para prevenir el uso excesivo de la fuerza. Punto muy importante. Durante las manifestaciones, garantías de no repetición y el cumplimiento de las normas internacionales pertinentes, incluido el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Normas que el Perú ha suscrito, por si acaso. Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas por el gobierno de su excelencia para garantizar el debido proceso y es particular el derecho a una defensa efectiva y a un juicio imparcial, transparente, efectivo y sin dilaciones en los casos que están abiertos contra las personas que se han sido detenidas en el marco de las manifestaciones. Y bueno, más información, ¿no? Hay una larga lista de información. Y luego, en la segunda parte de este documento, como les decía, se establecen las referencias al derecho internacional de los derechos humanos. O sea, ¿por qué te estoy pidiendo esto? Bueno, acá están todas las referencias de todos los tratados de derechos humanos que acabas de violar, si es que no te has dado cuenta. Y el Estado peruano tiene 60 días para defenderse. ¿Qué sigue? Esperemos que un reconocimiento de los hechos. Un reconocimiento de los hechos. Esto es una llamada de atención internacional pública. Se supone que es un documento reservado, pero la prensa ya lo tiene, yo también, así que tenemos que compartirlo con ustedes. La situación para el Perú en materia de derechos humanos en el mundo es crítica. Y acá en el Perú parece que estuvieran en otra historia, ¿no? En la captura de la SUNEDU, en ver cómo le sacan alguito más al Congreso, los caviares no nos van a vencer. He escuchado unas declaraciones del señor Blume, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional, un abogado con una formación jurídica muy respetable, hablando del cáncer caviar que vamos a extirpar de la sociedad. ¿De qué Michi está hablando? O sea, en su cabeza, los caviares son los que defienden derechos humanos. Y él ha sido miembro del Tribunal Constitucional que existe para defender los derechos humanos. ¿Cuál cáncer caviar? Salvo que se equivocó de posición. Es una vergüenza, de verdad. Los derechos fundamentales son los que nos permiten vivir como sociedad. Cuando los perdemos, ya no somos una sociedad, somos una barbarie. No hay civilización, no hay ciudadanía. Y el gobierno de Dina Boluarte no hace nada por responder a estas alegaciones. Hay que decir que la fiscalía tampoco, porque el showcito que están haciendo con el genocidio, yo pensé que lo iban a parar más rápido, ¿no? Pero todos sabemos que eso es un show, que no hay ningún delito de genocidio. Tienes que exterminar a un grupo humano para que haya genocidio. Es decir, el Estado peruano tiene que ponerse por propósito, por ejemplo, exterminar a los aymaras. Ahí hay genocidio. Acá no hay genocidio, hay asesinato. Y todos sabemos perfectamente que en la fiscalía saben tipificar, ¿no? Bueno, a veces ponen más delitos de los debidos, ¿no? Pero a cada rato, en realidad. A ver si con alguno cae. Pero, ¿qué es esto? ¿Genocidio? Y aún así Dina Boluarte no va a declarar. Dicen que lo va a hacer por Zoom. Virtual, como hacemos nosotros en el programa. ¿Cuándo? No sabe. Pero si uno ve la agenda presidencial, tiempo hay, ¿eh? O sea, no es que tenga así una agenda de infarto la señora Boluarte. Tiempo hay. El problema es que probablemente no esté preparada para declarar, porque ha cambiado de versión tantas veces frente al país. Ha mentido a todos los corresponsales extranjeros y esa mentira la recoge este informe, diciendo que en Puno la gente se mató entre ella, con balas artesanales Dundum provistas por los Panchos Rojos de Bolivia. Todo es mentira, no hay una pizca de evidencia de eso.
como no hay una pista de evidencia de que el crimen organizado en este momento sustente las manifestaciones. ¿Es probable? Sí. ¿Es una hipótesis para que la policía trabaje? Por supuesto. Es claro, por ejemplo, en diciembre pasado, en Chala, la gran mayoría de los que tomaron la carretera eran mineros ilegales. Y esa minería ilegal, sí, efectivamente, tenía el objetivo de destruir el juzgado donde están sus expedientes. Pero una vez que ese incidente terminó, desaparecieron, nunca más volvieron a aparecer. Pactaron, negociaron, obtuvieron lo que quisieron y se fueron. Pero esa no es la protesta grande, si se quiere. La protesta grande se va a vencer con las armas del derecho. Y finalmente, con la promesa de Dina Boluarte de conducir el país a un proceso electoral. Porque ella lo ofreció, ella lo prometió una y otra vez. Solo que el Congreso no quiere, pues no han querido, ¿no? Entonces ya pues me quedo. Total, si el Congreso no quiere, y el Congreso está entretenido levantando alfombras, ¿no? Miren todo lo que hay debajo. Mientras tanto, el Congreso se siente empoderado, controla al Poder Ejecutivo, no tiene límite para sus gastos y controla al Tribunal Constitucional. Si usted, peruano litigante, ve sus derechos fundamentales atropellados por alguna acción del Poder Legislativo, perdió. Ni presente la acción. ¿Qué va a presentar la acción? Le van a dar razón al Congreso de todas maneras. En las últimas semanas y meses, el Tribunal Constitucional ha dicho que el Congreso tiene iniciativa de gasto. No en este ejercicio, sino en los siguientes. Cosa que no dice la Constitución, es una barbaridad. Dos, ha validado una norma inconstitucional por la que por ley modifican la cuestión de confianza en la Constitución. Eso lo ha validado este Tribunal Constitucional. De hecho, sí, muy bien. Usted por ley puede modificar la Constitución. No hay ningún problema, dele nomás, tranquilo. Esas para calentar. Y luego ha venido esta avalancha, no han publicado las resoluciones todavía, donde si tú peleas por el Congreso, perdiste. Ese es el mensaje. Por supuesto, en las dos primeras hay que incluir una tercera, ¿no? Que es la aquiescencia en el fraude procesal. Es decir, 33 congresistas que ellos mismos votaron a favor de la ley para destruir su NEDU, se demandan a sí mismos. Dicen, el Congreso ha aprobado una ley inconstitucional, señores del Tribunal Constitucional. Díganos, pues, por favor, si es inconstitucional o no. Demanda de inconstitucionalidad, patrocinada por dos abogados, el señor Blume, ex miembro del tribunal. O sea, puerta giratoria, de un lado para el otro. No dice que él es ad honorem, nomás, ¿qué importa? Y si mujer puerta giratoria, o eso es ser caviar, o ese es el cáncer caviar. Y Mesía, que ha sido congresista del Fujimorismo y jefe del actual presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales. Esos dos armaron, porque a los 33 congresistas no se les ha ocurrido en su vida, pues no, como ustedes comprenderán, a tanto no les da la tutuma, armaron un fraude, denunciarse a sí mismos. Entonces llegan al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice, ah, caramba, caramba, no, no es inconstitucional, no reunimos 5 votos para declararla inconstitucional. Entonces, bingo, es constitucional. Pero, como se mueren de miedo, porque saben que es una aberración, han vuelto a la carga. Y ahora han sacado una resolución estableciendo que los jueces del Perú, no pueden tramitar acciones de amparo. Eso es lo que están diciendo. Cuando se trata de decisiones de su majestad el Poder Legislativo. En el caso de SUNEDO es clarísimo. Y piden que la Junta Nacional de Justicia
sancione a los jueces que han acogido los amparos. Es decir, señalándolos con el dedo para que los persiga. Yo nunca he visto una cosa así, con amenaza. Tampoco, tampoco el señor Salas Arenas puede defender su derecho a no ser investigado por aquellas personas que ganaron en una elección que él supervisó. No, no, tampoco. Chao. No, 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 no. Que te ejecuten. Y no solamente que te ejecuten, sino que a partir de ahora que te metan en el antejuicio. Los congresistas que te detestan, ellos te van a juzgar y te van a dar un antejuicio como te mereces. Ese es el Tribunal Constitucional que tenemos hoy. Ya les dije 5, ¿eh? Una tras otra. Una tras otra. Y la cereza el queque es la Defensoría del Pueblo, ¿no? No, 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 no. Si los congresistas se reúnen en un cuarto oscuro y deciden quién es el defensor del pueblo, sin dar cuenta a nadie, qué mejor sin transparencia. Y también, me persigan al juez o a la jueza que haya tramitado esa acción de amparo. Esa es la situación en el Perú. Entonces, claro, por un lado, violación de derechos fundamentales narrada de esta manera descarnada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, y por el otro lado, de la separación de poderes, el Tribunal Constitucional no ha dejado más que el recuerdo. Vamos a la pausa y volvemos con Luciano López. Vamos a hablar de estos temas. Pausa Vamos, de un vamos a dar minuto. la pausa. Así es, Rosa María. Permítame recordarle a nuestra audiencia que del 11 al 19 tenemos una peregrinación a Tierra Santa, y ya los cupos se van llenando, y también para el paseo del próximo 25 de marzo, así que llamen al 959-679-662. Los cupos son limitados, así es que les pedimos que llamen ya y separen su cupo. Además, agradecer a todos los que entran al PayPal, al señor Jorge Cóndor, que tiene siempre la gentileza de entrar y dejarnos su donativo. Todos los peruanos en el exterior. Pausa y retornamos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Luciano López. Rosa María, adelante, por favor. Un viejo chiste dice que cuando hay un gobierno autoritario en un país, no se puede ser ni periodista, porque no hay libertad de expresión, ni abogado, porque no hay Estado de Derecho. Y en esta conversación estamos una periodista y abogada y un abogado discutiendo si nos vamos a dedicar, no sé, le preguntaba al señor López si se va a dedicar al derecho agropecuario, ¿no es cierto?, al minero, porque al derecho constitucional en este momento, creo yo, me atrevería a decir que hay una situación crítica. ¿O exagero, doctor? Muy buenos días. ¿Exagero? Muy buenos días, Rosa María. No, de hecho hay una situación bastante crítica, bastante crítica. Y creo que es consecuencia de algo que lo hemos conversado contigo en otras oportunidades. O sea, es tan necesaria la reforma. Hemos hablado incluso contigo, ¿no?, de la necesaria reforma del sistema de elección del Tribunal Constitucional. Hemos insistido tanto que hay que separar el proceso de selección del proceso de elección. Y además también quiero dejarlo bien claro, o sea, no me refiero a las personas, porque también a veces se ofenden, etcétera. Estamos hablando de modelo, porque total, como tú muy bien lo has dicho, somos abogados, somos gente de derecho, nos preocupamos por estas situaciones. Entonces, naturalmente, no es que ahorita en esa entrevista estemos hablando de estas cosas. Por eso es que hago esa acotación. Hace Lo venimos mucho hablando tiempo. hace bastante tiempo que venimos hablando de esa necesidad. No hablamos a propósito de esta nota de prensa porque estamos esperando la sentencia, ¿no? ¿No? Estamos Claro. esperando la sentencia y vamos a comentar un tanto de lo que podemos tratar de discernir, si se puede, de esa escueta nota de prensa tan, tan preocupante, ¿no? Tan perjudicial para el Estado de Derecho, definitivamente, independientemente que además, como te lo dije en interno y también a tu producción, yo en lo particular, además, soy abogado en el proceso de amparo que ha sido afectado del doctor Salas Arenas, y además soy codemandante en el proceso de amparo con otros colegas profesores en el caso de la SUNEDU, ¿no? Del amparo de SUNEDU. Así que
Hablo además como parte en ambos procesos, pero independientemente de eso, debo dejar constancia que esta no es la primera vez que estamos hablando de este asunto. Se lo hemos dicho Pero ya hace... doctor, eh, tal vez esa sea una de las razones por las cuales yo nunca litigué. Uno puede tener los mejores argumentos, estar absolutamente convencida. Incluso uno nota que está convenciendo al tribunal Mm, y lo sabe, porque la mm. ley y la razón está de su lado y los hechos están de su lado. Pero si el tribunal tiene una decisión política, entonces no hay nada que hacer. Y este tribunal, en 6 resoluciones, nos está explicando cuál es su posición política. Está hablando a través de sus resoluciones. Y su posición política no es otra que la de rendir tributo a lo que el legislativo diga. No importa que sea inconstitucional, da lo mismo. Mira, habla a través de sus resoluciones que están pendientes de publicar, algunas ya fueron publicadas, las 5 anteriores que has mencionado, pero también fuera de sus resoluciones, porque uno de sus miembros, el señor Gutiérrez Tixe, ha salido a varios medios a dar una explicación de lo que entiendo va a decir el fallo. Si esas son las razones, es preocupante, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, para entrar en materia, ustedes recordarán todos, Rosa María, a través tuyo de tu programa tan sintonizado, que en noviembre del año pasado ellos declararon fundado un habeas corpus a favor del señor Pedro Castillo por el caso del delito de traición a la patria, que es cierto, no tenía ni pies ni cabeza, pero era una denuncia constitucional, ojo, era una denuncia constitucional por comisión de ese supuesto delito y a su vez de infracción a la Constitución. O sea, tenía en combo, tenía las dos cosas, ¿correcto? Ok. Ellos en ese habeas corpus, ellos dijeron, por eso es que estoy con tanta ansiedad de leer la sentencia para ver cómo en tan poco tiempo, en 3 meses, han podido tener esa metamorfosis. Porque ellos, en esa sentencia, y los invito a todos los curiosos a que la vean, en esa sentencia, ellos dijeron lo que siempre han dicho los tribunales constitucionales, porque además es algo que se maneja en el derecho constitucional. ¿Qué cosa? Que el juez es el que controla, pues, el poder. O sea, el juez es el que hace lo que se llama, los gringos le llaman la revisión judicial, ¿no? Ellos hacen esa revisión de si lo que hacen los otros poderes está bien o no. Eso es algo que se maneja de hace siglos sin Pero exagerar. si no habría tribunales constitucionales. Si no, no habría, O sea, pues, exactamente. Entonces, o sea, lo que han hecho es volarse el control difuso. pero además cambiar, si miremos el fallo, ¿no? Porque quiero O sea, de mirar repente ya qué el cosa es lo que público han lo dicho, perdimos. porque, Cuando dije eso ya perdí al público. ¿Ya? claro, Pero los que son abogados se tienen que enterar de lo que está pasando. claro, quiero entender, leyendo su fallo, qué cosa han dicho para cambiar de criterio tan rápido. Porque vuelvo a repetir, en el caso de Pedro Castillo, habeas corpus contra el Congreso. Más, la única magistrada del Tribunal Constitucional actual emitió un fundamento de voto en ese caso diciendo, oye, por si acaso, ¿qué hacemos viendo un habeas corpus contra el Parlamento? ¿Ah? Esto debería tramitarse como un amparo, cosa que tiene razón. Pero, independientemente de eso, en ese fallo, ellos dijeron lo que siempre se ha dicho, de que se puede hacer un control de los actos del Parlamento, sobre todo de las denuncias constitucionales. Entonces yo ahora lo escucho al señor Gutiérrez, veo la nota de prensa, y en la nota de prensa ellos señalan de que, es más, el punto 2, ¿no? Dice, por mayoría de 5 votos, declarar fundada la demanda competencial contra el Poder Judicial, nulas las resoluciones emitidas en el proceso de amparo que impedían la realización de investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público. La verdad que no entendí. O sea, ¿qué ha Claro. pasado para que en 3 meses cambien A ver, tan voy a hacer una traducción radicalmente de rapidita. opinión? Quiero mirar el fallo. Un procedimiento tan grave como una denuncia constitucional por Exactamente. infracción constitucional y Correcto. delito, Ujú. sí la puede parar un habeas corpus, dice el TC. Ujú. Pero una comisión investigadora que investiga procedimiento de menor jerarquía, no, eso no lo para nadie.
Ujú. Eso no lo para nadie. Pero te cuento una cosa, hay dos precedentes del Tribunal Constitucional. Uno es del año 2012, es el fallo Tineo Cabrera, Claro. y luego hay uno del 2017, que incluso yo lo patrociné, en el cual se dictó precedente vinculante sobre cómo el debido proceso en las investigaciones parlamentarias no es igual que en los procesos judiciales, lógico, pero sí hay unas garantías mínimas en las investigaciones parlamentarias. Además, estos dos son sobre investigación parlamentaria. Y acá también tengo un gran signo de interrogación, porque el proceso de amparo, por ejemplo, el que yo patrociné a favor de, y digo patrociné pasado porque me han cortado el proceso, ¿no? O sea, pero Claro. el proceso de amparo del cual yo soy abogado, que es el del doctor Salas Arenas, en ese caso no es de una investigación parlamentaria, es como el caso Castillo, de unas denuncias constitucionales, porque los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no están en la foto del juicio y el antejuicio político. El Como constituyente es los obvio, excluyó, como es obvio. obvio. Es cierto que el Tribunal Constitucional en el año 2003 hizo una Tres, exhortación al partido, tres, exactamente. tres Hace 20 años años. hizo una exhortación para que el Congreso los incluya, pero acá hay un detalle, y yo lo puse en mi demanda de amparo. Es más, también lo he puesto en mi cuenta de Twitter hace un par de días. Hay un informe de la Comisión Interamericana del año 2013, o sea, 10 años 13, después, 13, 10 13, o años sea, después. 10 años después de ese fallo del 2003, ¿ok? Que en el sistema interamericano, la Comisión Interamericana, basada en criterios de Naciones Unidas y de todos fallos de la Corte Interamericana, que para colmo uno es peruano, que es el caso del Tribunal Constitucional del Perú, la defenestración de 3 magistrados del Tribunal Constitucional. El caso Camba Campos versus Ecuador, que es el caso del Tribunal Constitucional del Ecuador. ¿Y qué dijo la comisión? La comisión dijo, los jueces de altas cortes, incluso léase los del propio tribunal, no pueden estar a merced del Parlamento con estas cosas que llaman juicios políticos porque Así es. es contrario a los estándares del derecho internacional. Abro comillas. Entonces, por eso es que estoy tan inquieto en saber el fallo, porque, o sea, ¿qué han dicho sobre eso? O sea, primero, ¿qué han dicho para haber cambiado de criterio 3 meses después? ¿Y qué han dicho con relación a lo que señala el sistema interamericano? Entonces, la verdad que tengo una gran inquietud de No, mirar además para el que lo fallo, ¿no? entienda Porque, cualquier persona. A ver, yo soy el árbitro mm, del partido, ¿ok? Perfecto. Y me odian, pues, porque no cobré penal, no lo cobré, ¿no es cierto? Le puse la mm, tarjeta amarilla, la tarjeta roja. Ya. En el siguiente partido, yo soy el único jugador y los árbitros son los jugadores. ¿Cómo creen que me va a ir? Me va a ir exactamente. pésimo. Y no solamente eso, yo a tu metáfora le agrego lo siguiente, para además la gente que le gusta mucho el fútbol, sobre todo con las reglas de FIFA actual. Si se dan cuenta, en realidad el árbitro no es uno solo, porque Claro. son sus jueces de línea y ahora los del VAR. Entonces, esa es una de las cosas que a mí también siempre me intrigan, porque escucho a todos, la verdad, porque creo que son todos en realidad los que critican al doctor Salas Arenas, pero por si acaso, para conocimiento de la opinión pública, el Jurado Nacional de Elecciones es un tribunal colegiado, no unipersonal. ¿Qué es eso en castellano? Que Sí. así como en el fútbol, ¿no? No es el referee el único árbitro del partido. Son por lo menos 3 en cancha, sin contar los que están en el VAR. O sea, es un equipo de árbitros. Lo mismo es en el jurado. No es uno, son 5. Entonces, la pregunta del millón es, ¿acaso el señor Salas Arenas es el único que ha emitido las decisiones que todos estos sectores critican? Eso es por si acaso. Es más, sácale un momento al señor Salas Arenas. ¿Cómo vas a criticar siempre al presidente del jurado si tú tienes que mirar quiénes votaron? Si son 5. Entonces, eso también es algo que es importante que la ciudadanía tome en No, el problema es consideración, que a ¿no? Salas Arenas no le perdonan que él no orquestara un fraude para que ganara Keiko Fujimori. Eso es todo lo Claro, raro. y nuevamente, Él pero él es tenía que hacer uno. el fraude, él, Claro, y no lo exactamente. hizo.
exacto, pero a su vez, pero él es uno, o sea, son Claro. 5 jueces, o sea, ¿de qué Ahora, hay estamos que, hablando, pero no? sí era uno importante, porque recordemos que No, de hecho lo es, el el presidente proceso jurado, electoral claro, pasado, el proceso electoral claro. pasado, además, lamentablemente, el Colegio de Abogados de Lima no había nombrado a su representante, por lo cual Por tanto solamente eran eran cuatro. 4, pero Cuatro. eran 4, pues, no uno. Claro, pero uno, y además de esos cuatro, uno sancionado, al Ujú. final quedan tres. Al Pero final quedan tres. siempre, pero nunca es uno, eso es lo que voy, No, no, nunca no, por es supuesto. uno. Son Eso es lo que decisiones me refiero. colegiadas, son decisiones colegiadas. Exactamente, son siempre Eso es decisiones clarísimo. colegiadas. A eso es lo que me Bueno, refiero. en el caso de SUNEDU, parece que ya no hay nada que hacer. Parece Mira, que la yo, decisión política es, bueno, avalada por el gobierno de Dina Boluarte, avalada por Tarola. lamentablemente sí, eso es lo que estoy viendo también, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. definitivamente, Dicen una cosa y hacen otra cosa, entonces sí, mienten y o desgranen. sea, veo y leo las opiniones del ministro de Educación y me queda claro que entonces el gobierno no, o sea, no tiene una posición a favor de la reforma universitaria, eso me No, queda claro. Pero no, no, pero yo te me comento, parece a mí además que también es parte de un pacto político, es decir, Boluarte y Otárola han entregado esto, educación, al señor Becerra como parte de de un acuerdo, ¿no? Entonces eh, no hay mucho que el derecho sinceramente, pueda hacer. me queda claro hoy, hoy me queda clarísimo, pero yo te quiero comentar una cuestión adicional. Estamos pendientes de reunirnos, yo le he comentado ya a algunos de mis colegas, porque como dije hace un momento, el amparo de la SUNEDU efectivamente lo presentó SUNEDU, pero 5 profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que somos 2 exdecanos, el doctor Huarte de Albán, Alfredo Villavicencio, los profesores Renzo Cavani, César Higa, quien te habla, nosotros nos presentamos con una figura, tiene un nombre técnico que se llama litis En latín, consorte, pero en castellano significa que somos unos codemandantes. codemandados. El juzgado nos aceptó como codemandantes. Nosotros estamos categorizados como tales por resolución judicial y por eso es que incluso participamos en la audiencia. Nosotros somos parte de ese proceso. Técnicamente hablando, a nosotros se nos habría afectado nuestro derecho a la protección judicial. ¿Por qué digo eso y por qué hablo en esos términos? Porque la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce un derecho de todos los ciudadanos de los países de América Latina suscritos al Pacto de San José, que es lo que se llama el derecho a un recurso sencillo, rápido y eficaz. En castellano, a que tú presentes tu amparo, tu habeas corpus. Entonces, si yo y mis otros colegas somos también partícipes como codemandantes del proceso de amparo y el tribunal nos está cortando nuestro amparo que habíamos ganado en primera instancia, ya se agotó la jurisdicción interna. Y como ya se agotó el fuero interno, porque yo ya no tengo que ir al tribunal, porque el tribunal ha cortado el procedimiento, cosa que yo creo que le va a sonar a chicharrón, perdóname la expresión, en el sistema interamericano. ¿Cómo es eso que cortas tú un proceso de amparo en Te trámite prohíbo, y te juez, prohíbo? Exacto, ¿cómo es te eso? Ah? prohíbo, te prohíbo seguir con el procedimiento de Exactamente. amparo. O sea, ¿cómo Así que Y no solamente eso, ¿ah? Le digo a esos jueces que los voy a meter presos. exactamente, o sea, al sistema interamericano, por eso, sin mirar el tema de fondo, ¿ah? Sin mirar el tema de lo que estamos discutiendo de la reforma, por protección judicial, por independencia e imparcialidad judicial, ahí nomás ya están así con las luces rojas intermitentes. Entonces, mi consideración, hablo a título personal, se lo he comentado a uno de mis colegas, nos vamos a reunir. En mi opinión, nosotros, los codemandantes, como somos personas naturales y se nos ha afectado nuestro derecho a la protección judicial, nosotros creo que tenemos la legitimidad de llevar el caso a la Comisión Interamericana. Yo al menos voto por eso. Voy a ver qué opinan mis colegas. Les he dicho que hay que juntarnos, a conciliar agendas, Yo pero creo que yo van a creo que estar a favor. deberíamos llevarlo. Ahora, el sistema interamericano no es rápido, toma su tiempo, es bastante lento, pero Años. creo que por la institucionalidad vale la pena Claro llevarlo, que sí, porque claro que sí. definitivamente las cosas, tú decías hace un momento, ¿a qué nos vamos a dedicar? A Claro, lo que siempre nos hemos dedicado, somos peleones, somos litigantes, vamos a creemos, pelear. o sea, vamos, o sea, para eso es más.
que la gente sepa que para eso existe y sirve en toda América Latina el sistema interamericano, por eso es tan importante. Por eso cada vez que escuchen que digan, no, que hay que retirarnos, por favor, para eso sirve, porque justamente cuando se genera una injusticia en el sistema, en el derecho interno, y ya no se acabaron todas las instancias, entonces tú tienes la posibilidad de ir afuera. Yo creo que por este tema nosotros deberíamos llevarlo al sistema interamericano. Me parece además un buen camino. Ahora, el sistema interamericano ahí va a decir que les den el derecho a seguir tramitando el amparo hasta que lleguen a la Corte Suprema. Claro, pero cuando ya se resuelva, en realidad, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Para más o menos entender. La Comisión Interamericana, para que se entienda, funciona como si fuera una fiscalía. O sea, recibe una denuncia y ellos lo que hacen es abren un procedimiento, citan al Estado peruano, lo invitan a ver si hay un procedimiento como para conciliar y solucionar este tema, y si nada de eso logra buen fin y ellos acopian las pruebas, van a recoger testimonios. Tenemos muchísimos testimonios, ¿ah? Por ejemplo, hay uno que me parece extraordinario. Hay una entrevista justo del magistrado Gutiérrez Tixe a RPP, ¿Sí la vi? 2 semanas antes de que se vea la vista de este caso, en la cual él dice de que el amparo contra Sunedu no debería proceder. Él ya había adelantado opinión públicamente. Eso es algo que también al sistema interamericano le va a sonar. ¿Cómo es eso que los jueces en el Perú salen a hablar antes de resolver una causa? O sea, entonces se van a recoger testimonios, es lo que se hace en el sistema interamericano. Y una vez que la Comisión Interamericana cierre y diga, acá hay un caso, lo demandan de la Corte. Por eso que son procesos que duran años, pero son institucionales. Yo creo, por eso digo, como litigante, como alguien que cree en el sistema, por más precario que sea, al menos voy a ver qué dicen mis colegas, pero yo sería de la opinión de llevar el caso a la comisión. Creo que por institucionalidad vale la pena. Sí, y yo creo que les puede ir bien. Ahora, demora. No, Yo, demora. Mira todo lo que he demora. comentado, eso demora años, demora años. Por eso digo, por institucionalidad. Mira lo que pasó, por ejemplo, hoy en día Yo le no es digo, un mi buen elemento experiencia, por la persona, pero mira, por ejemplo, Gustavo Petro, cuando no era presidente y era alcalde de Bogotá, por ejemplo, lo sancionaron, él fue a la comisión, incluso le dieron una medida cautelar. Demoró años el caso. El caso recién ha sido resuelto, creo que hace un par de años, después de 5, 7, creo. pero le dieron una cautelar. Le dieron una cautelar al inicio, pero para eso sirven, independientemente del personaje, porque a lo mejor ahorita dicen, ah, Gustavo, pero sí, a mí también me cae mal. No digo por eso, Claro. lo digo por el caso, por lo que No, sirve no, le para la cuento de mi amparo. institucionalidad, Mi ¿no? amparo que sigue en primera instancia 9 años después, No, vamos a es una cumplir 10 años. vergüenza. Eso es una vergüenza. Y es Una evidente que hay vergüenza. una negación a la administración de Sí, justicia, claro, porque claro, nadie quiere responder por la concentración de medios en el Perú. Pero la claro, comisión ya aceptó, ya lo acogió, y la claro. comisión va a hacer la investigación y acusar ante la Corte. Ah, mira, El de día hecho, que nos... no lo ya- sabía, pero de hecho me suena violación obvia del artículo 25 de la Convención, porque qué recurso sencillo, rápido, eficaz es uno que tiene 9 años en primera instancia. 9 años. Te decía, independientemente de ver el fondo, si hay o no concentración de medios, por violación nomás del artículo 25 ya voló. Por eso ¿Ya? nomás ya voló ya. O No, y sea, vamos a ganar, yo estoy de hecho que vas a absolutamente ganar. segura. Y Es es el mi único cabeza, caso en mi vida en obviamente. que he litigado, el único Claro, caso en mi vida que he informado ante un juez. Estoy claro, absolutamente que vamos, segura que no. Es más, claro. el juez que falló se demoró 7 años, falló a nuestro favor. No 7 años se sé. demoró. 7 años en fallar a nuestro favor. Decía, no, falla en contra. ¿Ya? O sea, es un secuestro. O sea, el amparo se convierte en un secuestro. No fallar nunca, tú no puedes subir. Y como no puedes subir, nos ha agotado la vía previa. Es un secuestro. Bueno, sube a la superior y por no haberle notificado a los herederos de un difunto, nulo todo lo actuado que regresa a primera instancia. Le Mal. juro, ¿ah? Sí, Eso sí. es facilísimo de explicar. Muy bien, la comisión ya lo acogió. Yo no sé si este año van a acusar ante la corte o el próximo. Yo estoy lista. El día que me digan, toquen el timbre y yo me voy a Costa Sí, Rica, claro, informo claro. y ya está. Pero te Hay das que cuenta, hacerlo. hay que Hay que hacerlo hacerlo. porque sirve para la institucionalidad, por más que demore años. O sea, Así es. sirve para al menos ir creando situaciones, porque
De lo contrario, lo que va a pasar o lo que puede crearse en el imaginario colectivo jurídico incluso es que los jueces nacionales tuvieron razón y los que creemos que no tienen razón, al menos tenemos el derecho de recurrir a una instancia internacional y estamos usando simplemente las herramientas del derecho, como corresponde, ¿no? Ahora, es evidente que el Congreso no tiene la fuerza para cumplir con las exhortaciones del Tribunal Constitucional. La principal es que se incluya en el antejuicio del 99 y 100 a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y al jefe de la OMPE, además, o sea, Y de RENIEC, a los tres. y a la RENEC, a todo el sistema electoral. El sistema electoral, porque son RENIEC. No hay 87 votos porque ya ha tratado de hacer algo parecido el fujimorismo desde la Comisión de Constitución y no lo ha logrado. Pero hay una amenaza mucho más grave, que es la amenaza a tener elecciones libres, justas y transparentes. Que eso es lo que nos preocupa a todos, porque el hecho de poder controlar a estos altos jueces implica que al final del día están supeditados a la voluntad del Congreso. Eso es muy serio. ¿Hay alguna posibilidad de establecer un recurso rápido? Yo recuerdo los 4 magistrados del Tribunal Constitucional del que se fue, Espinosa, Ramos, Miranda y Ledesma, plantean una acción muy rápida de protección a la Corte, a la Comisión y a la Corte, y muy rápidamente los protegen de un juicio político. Claro, ¿Se puede tramitar algo así? Lo que pasa es que en el caso de ellos lo hicieron en el trámite de ejecución del De caso Barrios del Altos, Frontón, el exactamente, caso Rondón. del caso del Frontón. Entonces, como Era la ese- ejecución, es verdad. era la ejecución, entonces como era la ejecución, por eso la Corte lo otorga en la ejecución, ¿no? Como también ha sucedido, por ejemplo, con el caso Fujimori, recuerda, la Corte lo otorga en la ejecución de De Barros Barrios Altos de Altos. Cantuta. Entonces, allí podríamos decir que es rápido, pero porque ya hay un proceso terminado, está en ejecución. Esta es una situación particular, es difícil. Por eso es que, al menos con uno de mis colegas, que es el con el que he conversado, vamos a reunirnos en el grupo, lo que hemos estado hablando, al menos con él, es quizás sumar a algunos otros que vean, además, sean especialistas en la justicia supranacional, para ver si es que puede haber alguna posibilidad de una medida cautelar, ¿no? O sea, y Claro. ver qué cosas se podría hacer, porque de lo contrario, claro, o sea, ahorita, tanto en el tema, bueno, lo del tema electoral, el doctor Salas ya tendrá que ver qué cosa es lo que él decide, eso es otra situación. Yo al menos hablo en el caso concreto de SUNEDU, porque yo respecto al doctor Salas soy abogado de su amparo, pero no de cualquier otro tema. Y en el caso concreto, o al menos no hemos conversado de eso, y en el caso concreto de SUNEDU, lo que digo, ¿no? Hay que llevarlo a la justicia supranacional, hay que ver si se puede lograr una medida cautelar, pero sí, de todas maneras, hay que llevarlo afuera, porque esto al menos no debería quedarse así, sería un pésimo precedente, ya es un pésimo precedente, hay que mirar No, la o sea, sentencia, pero hay que ver la sentencia para hay ver que si ver han la sentencia declarado porque este la precedente, verdad, porque cambia todos los precedentes no, anteriores. claro, es más, el de ellos mismos es de 3 meses, por eso te decía, en el caso Castillo, si ellos en el caso Castillo incluso han tramitado un habeas Además, corpus a ver, el contra lema, denuncia digamos, de un constitucional. tribunal, claro, el lema de un tribunal constitucional es: no hay área donde no podamos hacer Exacto. No control hay áreas jurídico. exentas de control. Entonces, No hay áreas exentas de control. Ese es el exactamente. lema. Claro. Y lo Entonces que deben dice esta haberlo resolución dice cambiado. que sí. Exacto. Deben haber cambiado, ¿no? O sea, es lo que deducimos, ¿no es cierto? Porque, otra vez, los que nos están viendo y escuchando, estamos comentando sobre la base de una nota de prensa, por eso es que es tan importante que publiquen ya su fallo. Es más, yo creo que debería publicar el fallo y hacer su nota de prensa, ¿no? Porque de lo contrario, o sea, porque es Yo lógico. creo que pusieron, bueno, me atrevería a decir que pusieron las carretas antes del caballo, ¿no es cierto? Sí, O sea, por lamentablemente. decir, dijeron algo así como: mira, esto lo vamos a resolver así. De acuerdo, de acuerdo. Ahora redacta el fallo. Y ahora pues redacta el fallo. Sí, pues por eso, Vamos ¿qué a hacer cosa van a una... decir del cambio de criterio de noviembre a esta fecha, del caso Castillo acá? ¿Cómo lo han morigerado? ¿Cómo van a hacer con el tema de las famosas zonas exentas de control? Entonces,
¿Hay zonas exentas? ¿No hay zonas exentas? ¿Solo hay algunas? Si solo hay algunas, ¿en base a qué? Probablemente a lo mejor es lo que se debatió también en la audiencia, lo que los gringos llaman political questions, es decir, las cuestiones políticas no judiciables. Y van a coger esa doctrina, pero ¿en qué está justificada? O sea, definitivamente eh, tienen que publicar el fallo ya Ahora, porque hay sí, una serie de grandes signos de interrogación que se abren a partir de su nota de prensa. sí, bueno, estamos con Luciano López porque estábamos hablando de estas exhortaciones del Tribunal Constitucional, una para que se incluya un antejuicio político. No dice que le hagan un antejuicio político, porque ese sería el colmo, pero que incluyan a los miembros del Tribunal Constitucional, al jefe de la OMPE y a la jefe de la RENIEC, entre los funcionarios que están sometidos a antejuicio político, cosa que el Estado peruano no aceptó ni en la Constitución 79 ni en la 93. ¿Por qué? Porque la lógica es que quien juzga el proceso electoral no sea juzgado luego por aquellos que perdieron o ganaron en ese proceso electoral. Es Correcto. una barbaridad. Bueno, Exactamente. esa es una. Y la otra es también la amenaza a los jueces. Es decirle a los jueces, si ustedes cogen amparos que no nos gustan, bueno, van a tener problemas. Ujú. Ese mensaje para mí es ambos, ¿no? Pero ese segundo es atroz, porque nuestra principal defensa frente a cualquier arbitrariedad del Estado es ir a litigar. Por Entonces, supuesto. el juez no puede estar aterrorizado en que lo va. Evidentemente, la Junta Nacional de Justicia todavía tiene cierta independencia y la exhortación, ¿no es cierto? Muchas gracias, ¿no? Pero puede revisarla y no hacer absolutamente nada al respecto, ¿verdad? Si me permites, Rosa María, en mi opinión, la Junta Nacional de Justicia, como es un órgano constitucional autónomo y ese poder disciplinario proviene de la Constitución, entonces, en mi opinión, la Junta tiene toda la facultad y el poder de aplicar directamente lo que se conoce como control de convencionalidad. En castellano, aplicar de manera directa la Convención Interamericana y los criterios de la Corte Interamericana. Y eso es importante, ¿por qué? Por lo que hemos dicho, desde el año 2013, o sea, hace 10 años, la Comisión hizo un recuento de los criterios a nivel de derecho internacional, incluyendo los fallos de la Corte Interamericana, que dicen el Parlamento, los poderes políticos no pueden enjuiciar a los jueces, porque eso es violación de la independencia y la imparcialidad judicial. No lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana. Entonces, lo que creo es que la Junta tendría toda la facultad de, ok, recibo lo que has dicho tú, pero yo tengo también autonomía, mis poderes provienen de la Constitución y entonces yo tengo la facultad de aplicar directamente el derecho internacional y hacer cumplir eso, porque de lo contrario, vuelvo a repetir, se sigue incrementando, para que O todos lo sea, sepan, la responsabilidad proteger, del Estado. claro, la Junta Nacional de Justicia podría sacar una resolución protegiendo la La, autonomía de sus indep- la jueces. independencia e imparcialidad de los jueces, aplicando Perfecto. directamente, en mi opinión, Claro. los criterios internacionales de la justicia supranacional. Porque eso es lo que dicen la Comisión Interamericana, informe del año 2013. Por eso, ¿qué van a decir en la resolución respecto de eso? Ahora, siempre hubo una discusión sobre ciertas atribuciones establecidas en la Constitución son inimpugnables. Por ejemplo, el indulto. ¿Y se acuerda cómo se discutió? El indulto es inimpugnable. Bueno, resultó que sí es impugnable, pues. Sí, el O Tribunal sea, el Constitucional caso tiene de varios Alberto fallos Fujimori de es eso. eso, exactamente. El primero fue el caso Jaililiá Guapara. Ese fue el primer fallo. En el fallo Jaililí, el tribunal dijo esto que tú acabas de decir, no hay zonas exentas de control. Así que ese acto Exactamente. discrecional del Estado tiene que ser justificado. Por eso digo, o sea, ¿qué han dicho sobre eso? O sea, lo que tú has mencionado es clave. Hay esa doctrina que viene de larga data. Entonces, ¿qué has dicho para poder apartarte? Y sobre todo, de tu propio criterio de noviembre del año pasado en el caso Pedro Castillo. Entonces, Claro. eso es que los Ahora, grandes signos de interrogación siguen, para ¿no? revisar el caso del defensor del pueblo, que yo creo que es el caso más difícil, donde el tribunal sí puede elaborar un mejor argumento, es decir, perdón, solo el Congreso puede nombrar al defensor del pueblo.
que es verdad, eso nadie lo Claro, discute. O sea, el claro. presidente de la República no va a nombrar al defensor del pueblo, no lo va a nombrar a la Corte Suprema. Claro, quizá Pero hay procedimiento, ¿no? Quizá reglas de procedimiento, eso podría ser susceptible de control, ¿no? O sea, el amparo es sobre el procedimiento. O sea, el amparo presentado por el Sindicato de Trabajadores de Defensoría del Pueblo es sobre el procedimiento. ¿Y qué reclaman? ujú, Reclaman el derecho a que la elección sea pública, ujú, pública, meritocrática, ¿no? Absolutamente transparente, que todas las sesiones sean públicas. Eso es lo que se amparó. ujú, Y francamente, no parece una solicitud pues, fuera del ámbito constitucional. Está pidiendo mérito. Es decir, que el defensor del pueblo no sea elegido por una negociación política ujú, solamente, que ujú. cumpla con que sea abogado y tenga más 45 años, que es lo que manda la ley, sino algo más. Eso es lo que el Tribunal Constitucional está diciendo ahora que no es verdad. Y la negociación puede ser política, que da lo mismo. Si cumple los requisitos de ley, da lo mismo. Sí, pues, y ahí otra vez, hay un problema con los estándares internacionales. Yo, perdón que suene a disco rayado, pero en ese informe del año 2013 justamente también se aborda el problema de la elección. Y uno de los criterios para poder resguardar la imparcialidad y la independencia es la transparencia y la publicidad del proceso de Lógico. nombramiento, de elección. Entonces, definitivamente, claro, en ese caso, sí, lo veo un poco difícil, habría que ver pues cómo lo enfocan, porque el demandante fue el sindicato, o sea, es una Claro, persona jurídica, y en el sistema internacional todavía no se termina de definir si es que una persona jurídica puede recurrir al sistema interamericano. así es. Por eso yo te decía que en el caso Sunedu, si bien el demandante fue una persona jurídica, hay unos codemandantes que somos personas naturales, que somos los 5 profesores que participamos y que nos aceptaron. Entonces, nosotros, los codemandantes, que sí somos personas naturales, nosotros sí tenemos legitimidad ante la Corte. Ahora, no sé si ha podido ver la primera parte del programa, la relatoría, el alto comisionado, perdón, para los derechos humanos de Naciones Unidas ha hecho un informe feroz sobre el Perú, pero feroz, la verdad, donde se narra lo que ha sucedido en el Perú y se pide información. Y nuevamente, por eso recuerdo el tema, le recuerda al Perú todos los tratados que ha firmado y está violando, que no son pocos, Dios mío. Y le recuerda toda la normativa de Naciones Unidas que el Estado peruano ha violado respecto a detención arbitraria, a ejecución extrajudicial, a trato estigmatizante, trato cruel y degradante, el uso de la palabra terruqueo, hasta eso está en el informe. Ujú. Usted tuvo la oportunidad de conversar con Dina Boluarte, yo sé que no le entendió nada o no pudo entenderle nada, porque estoy segura que usted no le dijo nada de lo que ella dijo después, pero ellos entienden que estamos en un contexto de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. ¿Lo entienden de verdad? En estos momentos yo no lo sé, porque yo, como es público, yo fui consultado 2 veces, ya creo hace cuánto, ha pasado casi un mes, creo, ¿no? Eh, Así que en esas 2 oportunidades yo concurrí básicamente a ser consultado sobre 2 temas en específico. Uno era el asunto de cómo hacer viable una reforma constitucional y si es que era posible quizá esta figura de una reforma total vía asamblea o sin asamblea. Y la otra posibilidad era este tema del condicionamiento del adelanto de elecciones, contrario con cargo a la asamblea, y qué tanto era real. Yo sé que ahí jurídicamente tú y yo no tenemos un parecer igual sobre el asunto de si ella renuncia inmediatamente hay convocatoria, porque para mí, yo al menos en el fondo coincido plenamente con tu parecer, para mí debería convocarse elecciones generales. Lo que mi punto no es esa posición, porque en eso estamos de acuerdo. Para mí el problema es que es un problema lamentablemente interpretativo. Entonces mi cuestión era, no necesariamente que usted renuncie va a significar que va a desencadenar una convocatoria inmediata. Por ejemplo, mi sugerencia fue de que así como existe, y mira, ahorita tengo felizmente la oportunidad de decirlo,
Mi sugerencia fue, así como existe en el año 2000, no sé si te acuerdas, una ley de interpretación del artículo 115 que se dictó para Paniagua, que Así. dice que cuando el presidente del Congreso asume las funciones de presidente de la República, no vaca en su cargo ni en su condición de congresista. Y como es una ley ordinaria de interpretación, mi consejo jurídico fue, yo que usted, para que justamente se descompresione, podría presentar un proyecto de ley para modificar esa ley y que se le agregue un parrafito que diga y convoca elecciones generales para poder ejecutivo y poder legislativo. Y nos quitamos la danza de la interpretación y de esa manera usted otra vez le tira la pelota al Congreso. ¿Ya? ¿Cómo me entendieron? Bueno, ya vieron ustedes el discurso, todo lo y bueno, Un ya, discurso, ya hay que un hacemos. discurso que Es yo, como, la gente que lo entienda, es como cuando uno va al médico, el médico hace una receta, ya si usted no se lo tome en la la tomo. mañana, hace sobredosis, después dijo, ay no, yo creo que le puso otra pastilla, ya bueno, ya eso es culpa del médico o culpa del paciente. Bueno, entonces yo hasta ahí fui en participación, ya no Y más, porque salió y dijo una simplemente cosa pues claro, que no después tengo tenía que salir y sentido. decir, oye, pero yo no soy asesor, yo no sé, por eso es que te lo Claro, voy a señalo, hacer una porque comisión. yo no sé si Yo serán me di conscientes de cuenta eso que, hoy, ¿no? claro, Porque a mí, ahora nos por reímos, ejemplo, te pero escucho y yo digo, eso definitivamente va a terminar con una responsabilidad, pues, que bueno, que lamentablemente, como son los casos de derechos humanos, te persiguen, pues, hasta que además, digas, eso es lo que tienen que entender. O sea, si ya el alto claro, comisionado de Naciones Unidas está diciendo que estas son ejecuciones extrajudiciales, que son 48 por proyectil de arma de pues fuego, ahí hay una situación bien delicada, ¿no? eso Bien es lesa delicada. humanidad, eso no Claro. prescribe. Mira lo que ahí simplemente, más bien ahorita yo podría decir a través de tu programa, pucha, mira, pues el caso de Pinochet, es más, mira el caso de Morales Bermúdez. Morales Bermúdez, o sea, lo persiguió una corte italiana, porque además eso es lo que se conoce como la jurisdicción universal, es decir, te pueden perseguir por En el derechos mundo humanos entero. Bueno, en el perdón, mundo o entero, sea, el que juez es algo Garzón en que, España que es algo que le pone a... académicamente, yo por ejemplo, académicamente acá te digo, yo creo que debería hacerse lo mismo con los daños ambientales, debería haber una jurisdicción universal, porque el daño ambiental nos perjudica a todos, pero ya Todos. es académico, pero en este tema de derechos humanos ya está establecido, por eso es que, por ejemplo, a Pinochet, por Lo ejemplo, detienen, a lo detienen en Pinochet, Londres. claro, el mandato fue una corte londinense. Y en el caso, por ejemplo, local de Morales Bermúdez, es un juicio en una corte italiana. O sea, sin contar de la Argentina. Entonces, eso se puede perseguir en cualquier lugar del mundo. O sea, los dictadores, los que han cometido este tipo de cosas, por ejemplo, en el caso concreto de ellos, ¿no? De los dictadores, por ejemplo, Maduro no se va a salvar. Maduro, salvo que se muera, Chávez se murió, ¿no? Pero lo van a perseguir en cualquier corte del mundo, ¿no? Lo Entonces, que pasa es que terminan no pudiendo salir de su país donde tienen claro, protección, que fue lo que pasó con claro, Pinochet. claro. Exactamente, como Pinochet, exactamente. O como Exactamente, te Morales regresas Bermúdez, a Chile, o como Morales Bermúdez, que nunca salió de Perú, pues, ¿no? Obviamente. Morales Entonces, Bermúdez nunca salió de Perú. sí, pues, o sea, Entonces, claro, definitivamente pones un ahí, pie ahí, afuera, ahí hay un no te problema, alcanza la ¿no? Hay jurisdicción. definitivamente un tremendo problema, creo, ¿no? ¿No? Y yo creo que no son conscientes de la dimensión del problema Y que yo jurídico. creo, y que yo creo, además, si me permites, Rosa María, que en estos momentos tenemos voy a rotularlo así, una tensa calma. O sea, no es una calma, es tensa calma. Cualquier chispita va a prender la hoguera otra vez. O sea, y aquí Claro, me con parece que 75% del país pidiéndole una renuncia, no estamos hablando de un país polarizado, no, hay casi unanimidad, claro, por con eso que un al menos en mi 90% del país que desprecia al Congreso. No, Es que, no es hay que polarización. eso es justamente lo que yo quería mencionar. Por eso es que a mí me parece que, primero que nada, en el ranking de responsabilidades, a mí me parece que la principal responsabilidad es del Congreso. Porque para poder viabilizar adelanto de elecciones con recorte de mandato, eso no lo puede hacer el Poder Ejecutivo, la señora Boluarte, no lo puede hacer nadie que no sea el Congreso. Entonces, el principal responsable de recorte es el Parlamento. Es por eso es que yo reitero
en el tema de la renuncia, para poderlo hacer lo más viable y transparente y sobre todo de presión, para mí había que hacer un proyecto de ley que modifique, que plantee modificar la ley Ahora, doctor 27375 López, y ahí ¿usted presionar. cree, Pero usted cree que es, si en el supuesto negado que renuncie Dina Boluarte, que no lo quiere hacer, ¿usted cree que el presidente del Congreso, que juramente como presidente del Perú, va a salir a decirle al Perú que solo van a haber elecciones presidenciales? ¿tú crees que no? Yo creo que, pero ¿tú crees que no? Yo creo que son capaces, ¿ah? ¿Tú crees que no? Yo creo que son O capaces. sea, ¿qué O sea, quieren? yo O creo que sea, aquí, que los incendien con ellos adentro, o sea, es se que volvieron locos. Pero Rosa María, nuevamente, separemos las cosas. Yo lo que creo es que a estas alturas del partido, estos son capaces de todo, ¿o no? O sea, son capaces Esa es de la todo. gran frase, esa es la gran frase del día. Estos son capaces de Son todo. capaces de todo. Por eso te digo, como es un problema interpretativo, o sea, por eso te decía, yo estoy de acuerdo contigo, debería ser convocatoria de elecciones generales, pero sí es cierto que esta constitución, lamentablemente, tiene otra vez un defecto. Por eso es que para mí, lo ideal es que la norma diga, tanto así que la comisión de alto nivel que presidió Fernando Tuesta propuso una reforma del Claro, 115 pegándole la frase. así Si fuera es. tan claro, si Claro. fuera tan claro, ¿por qué él propuso eso? Es que en realidad, Para que no lamentablemente, haya, para que nadie lo impugne, para que efectivamente. nadie lo impugna, es que Para que nadie lo impugne. ese es mi punto, por eso te decía, yo en el fondo, ¿cómo voy a estar en desacuerdo? No, claro que yo estoy de acuerdo. Claro. Mi punto es que no es claro, por eso es que al menos en mi opinión pública, que ahora lo estoy revelando, yo lo que dije fue, para poder Modifica la ley. presionar. Y como no se va a lograr una reforma constitucional, pero ¿de dónde sacan 87? Entonces usen la ley 27375, que es la interpretación justo del 115, que se necesita una votación simple, porque es una ley 66. ordinaria, y agrégale la frase ahí. Y usted presente el proyecto para que presione. Y de esa Claro. manera, otra vez le tira el pato al Congreso, porque en ¿Qué habrá realidad el entendido? responsable es el Congreso. El Claro, responsable es el Congreso, la verdad. pero ¿qué habrá entendido? La señora entendió cualquier cosa. Bueno, ya ahí, por eso te digo, ya cuando uno va al médico, ¿no? Uno hace una receta, ya tú quieres seguir las instrucciones a pie de la letra, bacán, no sigues las instrucciones a pie de Claro. la letra, Es otro entonces, tratamiento, La señora se aplicó ya, ¿qué otro vamos a hacer? tratamiento. Yo por eso ya, Otro tratamiento. ahí absolví la consulta y ahí nomás, ya, punto. Y he tratado No, no. de ayudar Cuando como cualquier explicó peruano esto de la, preocupado por lo que pasa en el país, ¿no? cuando explicó esto de la Comisión Especial para la Reforma Total de la Constitución, yo sí sabía, o sea, me di cuenta al toque, le han explicado lo que está en la ley 26.900 y ella ha entendido cualquier cosa, Ah, ¿ya? lo de la 27.600. Ah, sí, claro. Claro, yo lo que le decía es, el pretexto de la izquierda, le decía, ¿no? El pretexto de la izquierda es que te dice, yo no adelanto elecciones porque yo quiero asamblea constituyente. Entonces yo le decía, también, presente un proyecto de ley en donde modifica la ley 27.600 que no tiene plazo, porque esa ley Así no es. tiene plazo, y nunca se llegó a ejecutar en su integridad, porque PISA aprobó por Aprobaron el mayoría en la proyecto. Comisión de Constitución, pero no se discutió en el Pleno. Yo he escuchado a varios ex parlamentarios que dicen que se discutió en el Pleno, pero no se discutió en el Pleno. Lo Yo que tengo el pasa es que expediente, El APRA dice que no le va a, dice que no va a votar a favor. pero por Entonces, eso, pues, le para pero el no se llegó a proyecto. votar. No se va a Como votar. no No, se no llegó a tenía ese votar, detalle yo. exacto, como no se llegó a votar, el procedimiento de la ley no se agotó. Entonces, Ya, lo que yo decía es, presenta un proyecto que modifique la ley 27.600, usted le pone el plazo y dice, el próximo Congreso se va a encargar de hacer esa bueno, modificación pero eso es una cosa y, retórica, y pues, gane, no, decía, obviamente, entonces mi lógica decía, entonces dígale que ganen sus elecciones, pues, si quieren claro, modificar, ganen sus elecciones, y otra vez usted tira todo el claro, impacto a pero donde doctor, corresponde, que es el Parlamento. Esa es un poco mi lógica, ¿no? para Pero eso bueno, no, ya en no fin. sé, pero para eso no necesita ley. Si entran 87 congresistas que creen en la Asamblea Constituyente, bienvenido, pues, cambiarán, Sí, harán, pues, claro, es Rosa más, María, sí. la voz de Rosa nuestra María, conciencia nos habla Isabel, dice que estamos en la hora. Pero nos entretenemos mucho en este programa, nos entretenemos mucho en este programa.
Muy bien, muchísimas gracias al doctor Luciano López por haber estado con Claro, nosotros. gracias. Nosotros nos reímos mucho, pero de verdad son tiempos muy, muy Sí, son preocupantes, complicados. muy preocupantes para el Estado de Derecho en el Perú. De verdad, si no hay derechos humanos y no hay separación de poderes, no hay democracia. O sea, es así de grave. Entonces, estamos acá luchando por respetar la forma democrática de gobierno hasta el último día, y esa es la gran pelea. Y si me van a decir caviar por eso, bueno, bienvenida sea, Dios mío. Ya que estar a tono con defender la democracia es el caviar, qué maravilla. Muchísimas gracias, Luciano López, por haber estado con nosotros. Y nos tenemos que despedir, Abel. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Así es. Nos vemos hasta mañana. Cuídense bastante. Gracias, doctor Luciano López. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.